Nunca imaginé escuchar eso, y mucho menos en mi propia cocina. No en esa cocina que yo misma azulejé con tanto cuidado hace más de 30 años. No mientras doblaba la ropa que acababa de sacar del tendedero. No saliendo de la boca de mi hijo. «Tienes 24 horas para irte de esta casa», dijo Diego sin levantar la voz, como si estuviera informando el clima, como si yo no fuera su madre, como si yo fuera cualquier cosa menos eso. No lo miré. Tampoco solté la blusa que tenía en las manos. Era una de sus camisas, de esas que siempre deja encima del respaldo de la silla. La había planchado esa mañana. Aún estaba tibia del sol. Respiré hondo. Me senté en la silla junto al fregadero. Y lo único que pensé fue: ¿qué errores cometí para llegar a esto? Él no repitió la frase. No gritó. No discutió. Solo se fue. Y el sonido de sus pasos subiendo la escalera se me clavó más profundo que cualquier insulto. No lloré. No me permití. Esperé que cerrara la puerta de su cuarto, tomé aire y continué doblando su ropa. Camisa por camisa, pantalón por pantalón. Lo he hecho toda la vida. Lo hacía cuando tenía 5 años y regresaba con los bolsillos llenos de tierra. Lo hacía cuando tenía 15 y me hablaba con ese desprecio que uno excusa pensando que son cosas de la adolescencia. Lo seguí haciendo cuando trajo a su esposa a vivir a esta casa. Y también cuando ella se fue. Y él se quedó. Lo único que no hice en todo ese tiempo fue irme. Porque siempre creí que una madre no abandona. Nunca. Aunque la estén echando. Aunque la expulsen en silencio. Aunque ya no haya un lugar para ella. Ni en la casa. Ni en los recuerdos de nadie. ¿Escuchaste lo que te dije, mamá?, preguntó él desde la escalera. Asentí con la cabeza. No lo miré. Tenía miedo de que, si lo hacía, él pudiera ver todo lo que estaba guardado detrás de mis ojos. Años, décadas. Todo eso que callé para que él pudiera crecer sin sentir culpas. Todo eso que aguanté, creyendo que algún día él lo entendería. Pero no. No entendió. Ni quiso. Y ahora, con 37 años, me hablaba como si yo fuera una carga. Un mueble viejo. Un estorbo que ya no encajaba en su vida. Esa noche dormí mal. O mejor dicho, no dormí. Me senté en el sillón de la sala, con la luz apagada, mirando la sombra de los árboles colarse por la ventana. Recordé cosas que ni sabía que seguían en mi memoria. La primera vez que Diego tuvo fiebre. La vez que lo llevé en brazos por 4 cuadras porque se lastimó la rodilla. El día que aprendió a andar en bicicleta. Su primer día de escuela. Y el último beso que me dio sin que yo se lo pidiera. Fue hace muchos años. Creo que ni él se acuerda. Yo sí. Porque una madre recuerda todo. Hasta las cosas que duelen. Por la mañana me levanté antes que él. Puse café. Le dejé una taza, servida como hacía todos los días. Y me senté en el mismo lugar de siempre, mirando el reloj de la pared, escuchando cada tic como una cuenta regresiva. Me quedaban 16 horas. Y aún así, no tenía prisa. No tenía miedo. Porque aunque él no lo sabía, yo ya había tomado mi decisión mucho antes de que él pronunciara esa frase. Fue hace unos meses. No fue un momento concreto, ni una pelea. Fue un silencio, uno largo, espeso, lleno de indiferencia. Él estaba almorzando con unos amigos y me pidió que no me sentara en la mesa. «Es por espacio», dijo, y yo le creí. Me fui al cuarto. Cerré la puerta, comí sola, en silencio. Y mientras masticaba esa comida tibia, supe que algo dentro de mí se había roto. No porque fuera la primera vez, sino porque, por fin, ya no dolía igual. Y eso fue lo que me asustó.
Desde entonces empecé a hacer pequeñas cosas, a ordenar papeles, a revisar mi cuenta bancaria, a guardar ropa en una bolsa, como quien organiza sin saber por qué. Como si una parte de mí ya supiera que ese día llegaría. Y llegó. Diego cree que me sorprendió. Cree que me derrotó. Cree que me echó. Pero no, yo ya me había ido por dentro. Lo único que faltaba era mover el cuerpo. Fui a mi cuarto. Saqué la maleta que escondí detrás del armario. No era grande, pero suficiente. Llevaba ahí más de un mes, con lo justo. Un par de vestidos, mis documentos, unas fotos antiguas y una libreta donde anoté una dirección. Una dirección que él nunca supo. Una casa pequeña, sencilla, en un pueblo cercano. Mi nombre estaba en el contrato. La había conseguido con mis ahorros, en pagos pequeños, con ayuda de una mujer que no veía hace años, Ivana, mi amiga de juventud, mi colega de tantos años en la escuela. La misma que se fue para ser artista. La misma que nunca me juzgó. La misma que volvió justo cuando más la necesitaba. Guardé lo demás en una caja. No había mucho. Unos libros, mi chal, el marco con la foto de cuando Diego tenía 4 años y aún me decía, mamita. No me despedí. No dejé notas. No quise dramatismos. Solo ordené lo que era mío. Y me fui. Cerré la puerta con cuidado. Era temprano. Él aún dormía. Me fui caminando, con el corazón sereno. No dolía como creí que dolería. No había lágrimas. Solo una especie de alivio silencioso. Como cuando por fin uno suelta algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Y mientras el sol comenzaba a asomarse por las calles de mi barrio, pensé en algo que me había dicho Ivana la última vez que hablamos. No naciste para ser sombra de nadie, Rita. Y tenía razón. Yo no era sombra. Solo me habían apagado. Pero ahora iba a volver a encenderme. No siempre fui tan callada. Hubo un tiempo en que la risa me salía fácil, en que mi voz llenaba habitaciones, en que soñaba con cosas tan simples como tener una cocina pintada de azul celeste o una bicicleta vieja para ir al trabajo. Pequeños sueños, pequeños placeres, pequeñas libertades. Pero la vida no me permitió muchas elecciones. A los 24 años me vi con un niño en brazos, una promesa rota y una cuenta de electricidad vencida. Diego era pequeño, frágil. Tenía esos ojos tan grandes que parecía que siempre me estuviera preguntando si todo estaría bien. Y yo siempre le respondía que sí, incluso cuando no lo sabía, incluso cuando mentía. Trabajé de todo. Daba clases por las mañanas en la primaria del barrio y por las tardes limpiaba casas para señoras que tenían vajillas que yo ni siquiera me atrevía a tocar. Lustraba pisos, lavaba ropa ajena, fregaba baños donde jamás me hubiera permitido entrar con los zapatos puestos. Todo para que a Diego no le faltara nada. Nunca tuve pareja después del padre de Diego. Hubo un par de hombres que me miraron con ternura. Uno incluso llegó a ofrecerme casarnos para que no estuvieras tan sola. ¡Rita! Pero siempre pensaba en Diego, en cómo se sentiría, en si sufriría, en si me juzgaría. Y decía que no. Me convertí en madre por completo, como si la mujer que había en mí hubiera desaparecido poco a poco, disolviéndose entre platos sucios, útiles escolares, turnos extra y noches en vela. Me convencí de que estaba bien así, que mi vida era servir, estar, cuidar. Y Diego creció creyendo que eso era lo normal. Al principio me agradecía. Cuando sacaba buenas notas, me abrazaba. Cuando se enfermaba, me tomaba la mano. Pero algo cambió cuando cumplió 14 o 15. Ya no quería que lo acompañara a la escuela. Me pedía que no hablara frente a sus amigos. Me decía que yo no entendía nada cuando intentaba darle un consejo.
Adolescencia, pensé. Se le pasará. No se pasó. Se hizo adulto con esa distancia tatuada en el alma. Una frialdad sutil, educada, pero constante. Como quien siempre te habla con la puerta entreabierta. Como si yo siempre estuviera de más. Estudió administración, pero abandonó. Dijo que no era lo suyo. Trabajó unos años en una empresa. Se casó con una muchacha buena, de esas que te miran con respeto, aunque no te entiendan. Al principio pensé que quizás con ella las cosas cambiarían, que formar una familia le daría otra perspectiva, que al ver a su esposa cuidar del hogar, tal vez valoraría lo que hice por él. Pero no, la casa seguía siendo mía, pero él caminaba por ella como si le perteneciera. Las decisiones se tomaban sin mí. Escuchaba sus planes desde el pasillo. A veces me enteraba por terceros. Otras, ni eso. Cuando su esposa se fue, porque sí, se fue, me miró como si yo hubiera sido la culpable, como si yo la hubiera espantado con mi presencia silenciosa, con mi ropa lavada colgada en el patio, con mi olor a jabón de pan en las toallas del baño. Ella se sentía invadida, llegó a decir. Y yo, en lugar de responderle, bajé la cabeza y me fui afuera a hacer café. Después de eso, Diego se quedó, sin esposa, sin trabajo fijo, pero con la casa entera a disposición. Empezó a traer amigos, a veces mujeres que no se presentaban. Dejaba música fuerte, cerraba la puerta de su habitación con llave. Y a mí me pedía que no saliera cuando él tenía visitas. Como si yo fuera una vergüenza. Como si mi mera presencia estropeara su imagen. Una noche lo escuché decirle a alguien por teléfono: «Es que mi mamá no entiende que ya no tiene que estar en todo». Me quedé en la cocina, con la taza en la mano, sin saber si tomar el café o tirarlo por el desagüe. Al final lo tomé. Pero me supo a tierra. Me convertí en una presencia casi invisible. Ya no me pedía favores, ni me decía «buenas noches». Solo usaba lo que yo dejaba hecho. La comida lista, la ropa planchada, el baño limpio. Y cuando me atrevía a preguntarle si estaba todo bien, me respondía con monosílabos, como quien responde por compromiso, sin interés real. Empecé a preguntarme si había fallado, si tal vez, al entregarme tanto, había borrado los límites, si al haber sido madre y solo madre, había dejado de ser alguien a quien él pudiera mirar con respeto. Las mujeres de mi edad a veces hablaban en la plaza sobre sus hijos, sus nietos, sus viajes. Yo me quedaba callada. No tenía nietos. Mi hijo no me hablaba más de lo necesario. Y lo único que conocía era esta casa que él ahora quería que abandonara. Recuerdo que una vez me encontré con una vecina que no veía hace años. Me preguntó si seguía dando clases. Le dije que no. «¿Y qué haces ahora, Rita?», preguntó. No supe qué contestar. No hacía nada, solo existir. Y fue en ese momento, esa tarde en la plaza, con el sol filtrándose entre los árboles y el viento moviendo las hojas secas, que supe que algo dentro de mí había muerto hace tiempo y que yo no lo había enterrado, solo lo dejé pudrirse en silencio. Fue entonces que llamé a Ivana. Ella se sorprendió al principio. Hacía años que no hablábamos. Pero su voz no había cambiado. Me preguntó cómo estaba. No supe qué decirle. Me quedé callada. Y ella, sin presionarme, solo dijo: «Rita, vente a verme un día de estos. Aquí siempre hay té, pan caliente y ventanas abiertas». Fui una semana después. Me tomé un autobús de 2 horas. Cuando llegué, ella me recibió con un abrazo largo. Me dijo que no había cambiado nada, que seguía oliendo a lavanda y a dignidad. Esa noche dormí en su sofá, y por primera vez en años sentí que alguien me miraba como persona, no como servicio. Me mostró su taller, sus pinturas, sus cuadros,
colgados en las paredes. Había colores por todas partes, risas, movimiento. Me preguntó si alguna vez había pensado en pintar. Le dije que no. Me dio un pincel. Me dijo que probara y lo hice. Esa noche, al volver a casa, no podía dejar de pensar en la mezcla de tonos, en la suavidad del trazo, en cómo me sentí viva aunque solo fuera por unos minutos, como si el cuerpo me recordara que aún quedaba algo por hacer. Empecé a ir una vez por mes. Me organizaba para que Diego no se enterara. Le decía que iba a visitar a una exalumna, que tenía una cita médica, cualquier cosa, pero en realidad iba a ver a Ivana. Y en esas visitas fui recobrando algo que había perdido, la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Una de esas veces, mientras tomábamos té en el patio de su casa, Ivana me dijo: «Aquí, a 2 cuadras, están vendiendo una casita. Es modesta, pero linda. Creo que te gustaría». «¿Y para qué la querría yo?», pregunté. «Para ti, Rita, solo para ti». No respondí, pero esa noche no dormí. Pasé días pensando en eso. Hice cuentas, vi mis ahorros. Pregunté a una vecina que trabajaba con créditos. Fui al banco, abrí una carpeta, firmé papeles, di un adelanto. Nadie lo supo, ni Diego, ni nadie. Meses después, la casa fue mía, pequeña, de una planta, con un jardín descuidado y una cocina con azulejos verdes. Pero era mía, solo mía. Empecé a ir los fines de semana a limpiarla, a pintar las paredes, a poner cortinas, a llevar mis libros, mi taza preferida, mi almohada. Era como montar un refugio, como armar un lugar secreto donde, si el mundo se caía, yo podría quedarme a salvo. Y el mundo, eventualmente, se cayó. Cuando Diego dijo aquella frase: «Tienes 24 horas para irte de esta casa», yo no me rompí porque ya estaba reconstruida, no por completo, no del todo, pero al menos sabía a dónde ir. No tenía miedo, solo tristeza, una tristeza lenta, silenciosa, sin gritos ni lágrimas, una tristeza que ya venía conmigo desde antes, pero que ahora, al fin, tenía un lugar donde quedarse. El día que Diego me pidió que no bajara a cenar cuando él tuviera visitas, fue el día en que dejé de poner flores en la mesa. No fue una conversación, fue una orden disfrazada de sugerencia. Estaba en la cocina, pelando papas, cuando escuché sus pasos entrando. No me miró a los ojos, abrió la heladera, sacó una cerveza y con la puerta aún entreabierta, dijo: «Mamá, hoy viene gente. ¿Podés no aparecer? Te lo pido con respeto, ¿sí?» Me quedé quieta, con las manos mojadas y la cáscara aún colgando del cuchillo. «No, es por nada», agregó al ver que no respondía. «Es solo que no quiero que piensen que vivo con mi mamá. Ya sabes cómo son estas cosas. Yo no sabía, nunca lo supe». Pero asentí, porque eso se esperaba de mí. Esa noche cené en mi cuarto, con una bandeja sobre las piernas, escuchando risas que venían desde el comedor. Voces jóvenes, comentarios triviales, música suave. En un momento creí reconocer el sonido de una copa rompiéndose. Después, silencio. Luego, carcajadas. Pensé en bajar a recoger los vidrios, pero me contuve. Recordé sus palabras. Me quedé donde estaba. A la mañana siguiente la cocina estaba hecha un desastre. Restos de comida sobre la mesada, migas en el suelo, vasos sucios, en la pileta. Empecé a limpiar como si fuera lo más natural del mundo, como si yo no tuviera nombre, como si fuera solo una extensión de la casa. Algo que está, pero no se nota. Diego se levantó tarde, caminó hasta la cocina en calzoncillos, bostezando. «Gracias por limpiar», murmuró sin mirarme sirviéndose café. «Sos una genia, como si fuera un electrodoméstico eficiente.
No dije nada. Volví a fregar el piso. Con el tiempo, esas situaciones se volvieron habituales. No es que él fuera cruel de forma abierta. No me gritaba, no me insultaba. Pero su desprecio era más sutil, más constante, más hiriente. Estaba en cada gesto, en cada silencio, en cada momento, en que me ignoraba a propósito. Me dejaba fuera de los planes, pero me usaba como si fuera parte del mobiliario. Se comía lo que yo cocinaba, usaba las toallas que yo lavaba, dormía en las sábanas que yo cambiaba. Y, sin embargo, no me incluía en nada. Yo era un fantasma eficiente, una sombra útil. A veces, hablaba por teléfono con sus amigos y los escuchaba decir: ¿Todavía vivís con la vieja? Y él respondía con un sí, seco, sin ganas, como si confesara una carga. Eso era yo. Y cuando me di cuenta de que esa era la palabra que me definía para él, algo dentro de mí se quebró en un silencio profundo, como se quiebran las cosas que ya están rotas desde hace tiempo. Pero una no se da cuenta hasta que las toca. Comencé a preguntarme cuándo, exactamente, había dejado de ser su madre para convertirme en su estorbo. ¿Fue cuando dejó la universidad? ¿Cuando su esposa lo abandonó? ¿Cuando ya no necesitaba que le planchara las camisas? Recordaba momentos de su infancia como si fueran escenas de una película que alguien más vivió. Yo con fiebre, pero aún así levantándome para llevarlo al colegio. Yo sin dinero, inventando juegos con cartones y botones para que él no notara la pobreza. Yo dejando pasar mis cumpleaños para poder pagarle los suyos. Y ahora, él ni siquiera podía verme sin fruncir el ceño. Una noche escuché una conversación por casualidad. Yo pasaba por el pasillo y su puerta estaba entornada. Él hablaba con alguien por teléfono. Al principio no quise escuchar, pero mis pies se detuvieron. No puedo traer a nadie a casa sin que esté ella rondando. ¿Te imaginas tener una mina en casa y que aparezca mi vieja a ofrecerte sopa? Hubo risas del otro lado. Diego también rió. Estoy viendo si la puedo mandar a vivir con una tía o algo. No sé, un asilo quizás. Ella no tiene nada más que hacer acá. Ya está grande. Un asilo. Tragué saliva. Sentí una punzada en el estómago. No por la idea en sí. Yo misma había pensado en irme 1000 veces. Sino por la frialdad con la que lo decía. Como si hablara de una planta que estorba en el jardín. Como si mi vida pudiera reubicarse en una conversación informal. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté en la cama. Cerré los ojos. Respiré hondo y confirmé, sin sombra de duda, que tenía que irme. No por miedo, no por orgullo, sino por dignidad. Porque seguir ahí era morir despacio. Porque cada día que pasaba, perdía un poco más de mí misma. Esa noche, al día siguiente, y todas las que siguieron, me dediqué a preparar la salida definitiva. Guardaba cosas en bolsas discretas, cosas pequeñas, mis libros preferidos, algunas fotos, mis hilos y agujas, mi abrigo azul. Todo lo demás lo dejaría. La casa ya no era mía. La había habitado por años, sí. La había limpiado, decorado, sostenido, pero ya no me pertenecía, y tampoco quería que lo hiciera. Empecé a caminar con más ligereza, a fingir distracción mientras organizaba todo, a observar a Diego con una mirada nueva, casi como una extranjera. Ya no le hablaba con dolor, sino con distancia, como si él fuera un huésped, como si yo ya estuviera en otra parte. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, Lourdes, mi inquilina silenciosa, se me acercó. Nunca hablábamos mucho. Era discreta, callada, respetuosa. Pero esa vez se detuvo a mi lado. «Lo escuché anoche», dijo sin más. «¿A quién?» «A Diego. Lo del asilo». Me quedé quieta.
Ella también. «No es mi asunto», añadió. «Pero si necesita ayuda con algo, estoy». Solo pude asentir. No tenía fuerzas para hablar. Pero ese gesto suyo me sostuvo durante días. Fue entonces que comencé a visitar la casita que había comprado en secreto con más frecuencia. Le llevaba cosas, le ponía vida, la convertía en hogar. Cada rincón tenía mi historia, aunque nadie lo supiera. Pinté la puerta de verde menta, compré 2 sillas usadas para el porche, planté una maceta de lavanda. Me sentía viva ahí, me sentía persona. Y mientras tanto, en la casa que todavía compartía con Diego, la tensión crecía como moho en las paredes. Él no decía mucho, pero cada mirada suya era un juicio. Cada vez que cruzábamos palabras, había en su voz una mezcla de impaciencia y desdén. Un día simplemente me lanzó la frase: «Tenés 24 horas, mamá». Así, sin preámbulo, sin explicación, sin cuidado. Y yo, sin levantar la voz, sin hacer drama, solo lo miré, asentí y seguí doblando ropa. Porque lo sabía, porque ya estaba lista, porque el amor no puede vivir donde solo hay desprecio. Y porque, a pesar de todo, aún me quedaba dignidad. El mensaje llegó mientras yo barría el patio, tratando de distraer la mente con el sonido de las hojas secas rozando el cemento. Era un número desconocido. Pensé que podría ser alguna notificación bancaria, algún error o incluso una equivocación. Pero cuando abrí el mensaje, lo primero que vi fue un nombre que no leía hacía años: Ivana Salgado. El texto era breve, tímido, como quien toca una puerta que no sabe si todavía se puede abrir. Rita, no sé si todavía conservas este número. Soy Ivana. Estoy en la ciudad por unos días. Tenía ganas de verte. ¿Estás bien? Me senté en el banco de madera junto al galpón, como si mis piernas ya no me sostuvieran. El sol de la tarde caía tibio sobre mis rodillas. Leí el mensaje otra vez. Y otra, Ivana. No la veía desde que ambas éramos profesoras, cuando ella daba artes y yo lengua y literatura en la escuela secundaria. Compartimos tardes de exámenes, pasillos llenos de alumnos, confidencias en la sala de profesores. Luego, ella se fue. Dijo que necesitaba algo distinto. Se mudó a una ciudad pequeña, cerca del río, donde empezó a pintar y a vivir sola, lejos del ruido. Y yo me quedé. Me quedé con Diego, con los turnos dobles, con las clases particulares, con las reuniones de padres, con los sueños aplazados. Me quedé donde siempre me habían dicho que era mi lugar. Pero ahora ella volvía, o al menos se acercaba desde su mundo para tocar el mío. Respondí con un nudo en la garganta. «Hola, Ivana, qué alegría. Estoy, sobreviviendo. ¿Cuándo te gustaría vernos?» La respuesta no tardó. «¿Mañana? ¿Podemos almorzar? Paso a buscarte». Dudé. No porque no quisiera verla, sino porque ya no me reconocía ni en el espejo. ¿Qué iba a pensar de mí? De esta versión apagada, encorvada, sin brillo, sin voz. Pero después recordé que ella siempre me miró con cariño, con respeto, y que, quizás, eso era lo que más necesitaba ahora. Al día siguiente me puse una blusa que hacía años no usaba. Me até el cabello con una hebilla vieja de mariposa, me puse un poco de color en los labios y esperé sentada en el borde de la cama como una adolescente que va a reencontrarse con alguien de su pasado. Cuando el timbre sonó, me sobresalté. Diego estaba en su cuarto, escuchando música. No se molestó en abrir. Lo hice yo. Y ahí estaba ella, Ivana. El cabello más largo, con canas orgullosas. Una túnica colorida que le llegaba hasta los tobillos. Una sonrisa abierta. Y unos ojos que parecían abrazarme sin decir una sola palabra. «Estás igual», me dijo, antes de que yo pudiera reaccionar. Mentía, lo supe,
pero le agradecí con una sonrisa rota. Me tomó del brazo como antes y me guió hacia su coche. Manejaba un auto viejo, lleno de pinceles, latas de pintura, bolsas con telas. Olía a trementina y lavanda. Me sentí a salvo ahí. ¿A dónde vamos?, pregunté, incómoda con la repentina libertad. A un lugar con vista al lago. Vas a respirar, distinto allá. Durante el trayecto me contó un poco de su vida. Vivía en una casita de madera, con un pequeño estudio donde pintaba. Participaba en ferias de arte, daba clases de expresión creativa a niños y adultos mayores. Había adoptado una gata sin dientes que dormía en su cama. Yo solo la escuchaba. La escuchaba como quien escucha otro idioma, uno que entiende pero ya no habla. El restaurante era pequeño, con ventanas grandes y manteles de lino. Nos sentamos junto al vidrio. Afuera, el lago brillaba como una lámina de plata. Pedimos sopa de calabaza y pan casero. Cuando llegó, el silencio nos envolvió unos segundos. Después, Ivana tomó mi mano. «Te noto apagada, Rita. ¿Qué pasó? ¿Con vos?» Las lágrimas me subieron a los ojos, pero no las dejé caer. «La vida», murmuré. «Me pasó la vida». Ella no insistió. Me miró con una mezcla de compasión y respeto, como si supiera que las respuestas estaban en el fondo del plato y no era momento de sacarlas a la fuerza. Después del almuerzo me propuso ir a su casa. Acepté. Sentía que no quería volver. No todavía. El trayecto hasta su ciudad fue corto. Cuando llegamos, el atardecer teñía todo de naranja y violeta. Su casa era sencilla, con paredes pintadas a mano, cuadros colgados en todas partes y un aroma a café recién hecho. «Quédate esta noche», me dijo mientras me mostraba una habitación con colchas tejidas y una lámpara de pie. «No puedo», dije sin convicción. «Diego». «¿Diego qué?», preguntó sin agresividad, pero con firmeza. «¿Va a preguntar por vos? ¿Va a preocuparse?». Me quedé callada. Esa noche dormí en una cama distinta, bajo un techo distinto, con un silencio distinto. Un silencio amable, que no juzgaba. Por la mañana desayunamos juntas. Ella me mostró su taller, sus pinturas, sus bocetos. Me preguntó si aún escribía. Le dije que no. Me preguntó si aún enseñaba. Le dije que tampoco. «¿Y vivís?», preguntó finalmente. No supe qué responder. Antes de regresar me dio una cajita pequeña. «Para que empieces algo», me dijo. La abrí. Era un cuaderno en blanco, tapas duras, papel rugoso. Lo guardé en la cartera como si fuera un amuleto. De regreso a casa, Diego ni siquiera notó mi ausencia. Estaba en el sillón, viendo televisión. Solo dijo: «¿Fuiste al médico?». Asentí. Fue más fácil que explicar. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, abrí el cuaderno. Escribí una sola frase: «No estoy muerta, solo estoy dormida». Pero empiezo a abrir los ojos y supe con certeza que lo que había vivido con Ivana era una premonición, un atisbo de lo que podía ser. Comencé a visitar su ciudad cada tanto. A veces le decía a Diego que iba al banco, otras que Lourdes necesitaba algo. Nunca preguntaba, no le importaba. En cada visita llevaba una caja, ropa, libros, utensilios, cosas pequeñas, cosas mías. Y un día, después de semanas de búsqueda, silenciosa, encontré una casa, pequeña, con jardín, una reja oxidada. Pero la vi y supe, era mía. Invertí mis ahorros, firmé los papeles sin decir una palabra a nadie, y empecé a ir los fines de semana para ponerla a punto. Barría, pintaba, plantaba. Me encontraba con Ivana a tomar té, escribía en el cuaderno. Y día tras día, sin que nadie lo supiera, Rita Ferraz dejaba de ser la sombra que habitaba la casa de su hijo, para convertirse en la mujer que preparaba,
en silencio, su fuga hacia la libertad. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación, silencio y una tensión creciente que se volvía casi insoportable. La casa ya no era un hogar. Cada habitación era un campo minado. Cada conversación con Diego, una bomba a punto de explotar. Yo medía cada palabra, cada gesto, cada respiración. Él, en cambio, parecía buscar el momento exacto para estallar. Como si algo en mí, quizás mi calma, quizás mi reciente hábito de salir más seguido, lo irritara profundamente. Una tarde, mientras lavaba los platos, lo escuché hablar por teléfono en voz alta desde el comedor. Sí, mamá sigue aquí. No quiere entender que no puede seguir así. Sí, te juro que si no fuera porque no quiero hacer escándalo, ya la habría llevado a un lugar donde la cuiden, un lugar donde me cuiden. Sus palabras se clavaron en mi pecho como agujas frías. No me hablaba directamente, pero me hablaba. Sabía que yo escuchaba. Lo hacía a propósito. La idea de que pensara en internarme no era nueva. Ya lo había insinuado alguna vez, entre insultos velados y comentarios crueles sobre mi edad. Pero escucharlo decirlo así, sin pudor, sin afecto, fue otra cosa. Sentí rabia, no una rabia furiosa ni descontrolada. No, era una rabia tranquila, firme, que me empujaba hacia adelante. Esa noche, mientras él dormía en su cuarto, salí al patio con una linterna y desenterré una caja metálica que había escondido debajo de las losas del viejo cantero. Dentro había documentos, algunas joyas de mi madre, un sobre con dinero y la llave de mi nueva casa. La tomé entre mis dedos con una mezcla de temor y alivio. Era real, era mía. Al día siguiente fui al banco y retiré el resto de mis ahorros. No era mucho, pero suficiente para los últimos arreglos. Volví a la ciudad de Ivana con un bolso más grande que de costumbre. En el mercado local compré cortinas, una alfombra barata pero colorida, sábanas nuevas. Quería que mi casa me recibiera con dignidad, como no lo hacía la de Diego. Pasé todo el fin de semana limpiando, arreglando, colgando cuadros sencillos que Ivana me había regalado. Ella venía por las tardes, me traía pan dulce y té, y hablábamos poco. No hacían falta muchas palabras. Me sentía viva, cansada pero viva. El lunes, al volver, Diego me esperaba en la cocina, apoyado contra la mesada, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Dónde estuviste todo el fin de semana? Con una amiga, respondí sin más. ¿Una amiga? Asentí. No lo miré a los ojos. Me concentré en quitarme el abrigo, como si la conversación no fuera importante. «¿No te parece raro?» continuó, «que estés saliendo tanto últimamente? ¿Qué estás haciendo? ¿Te conseguiste un novio o qué?» La pregunta era una provocación, una humillación. Lo supe por el tono, por la sonrisa torcida que acompañó sus palabras. No respondí. Caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. Del otro lado lo escuché murmurar. «Vieja ridícula». Esa noche no cené. Tampoco lloré. Ya no lloraba. La transformación dentro de mí era lenta pero profunda, como si cada desprecio suyo quitara una capa de piel vieja y debajo emergiera algo nuevo, algo mío. Comencé a empacar discretamente. Usaba cajas de cartón que Lourdes me daba, diciendo que eran para donar ropa. Nadie sospechaba. Diego apenas me hablaba. Y Lourdes... Bueno, Lourdes observaba, como siempre, en silencio. Pero yo sabía que lo veía todo. Una tarde, mientras estaba en el jardín podando unas plantas que apenas sobrevivían, Lourdes se acercó con una taza de té. «¿Está bien, señora Rita?» La miré. Era la primera vez que me preguntaba algo más, allá del buenos días, o ¿hay correspondencia? «Estoy mejor que hace mucho tiempo».
le dije sin dar más detalles. Ella asintió con una expresión que parecía aprobación, como si supiera más de lo que decía. El último empujón llegó un jueves por la mañana. Diego irrumpió en la cocina, enfurecido. Agitaba unos papeles en la mano. «¡Tengo una oferta por la casa!», gritó. «Si la vendemos ahora podemos dividir el dinero y cada uno se las arregla por su cuenta». Lo miré con una calma que lo descolocó. «¿Dividir?». «Sí», dijo impaciente. «Yo la reformé, yo la mantengo. Pero bueno, sé que te corresponde algo, así que... ¿Y dónde pensás que voy a vivir?». Se encogió de hombros. «Podés alquilar algo, irte con alguna amiga. No sé, no es mi problema, mamá. Ya hice suficiente. No puedo seguir manteniéndote. Manteniéndome». La palabra era como veneno. Me levanté. Recogí mi taza. La enjuagué. «Tenés razón», le dije. «Ya hiciste suficiente». Y me fui al mercado, como si nada hubiera pasado. Esa misma tarde, hice la última visita a mi nueva casa. Llevé mis plantas, algunas fotos, una lámpara vieja que siempre me gustó. El lugar ya no era solo un refugio, era mi futuro. Ivana me ayudó a conectar el gas, a colgar las cortinas, a colocar los últimos detalles. «¿Estás lista?», me preguntó mientras preparábamos el café. «No», respondí. «Pero me voy igual». Volví a casa antes del anochecer. Diego no estaba. Dejé una caja junto a la puerta, fingiendo que era para Lourdes, pero dentro estaba todo lo que necesitaba para mi última noche. Un par de mudas de ropa, documentos, medicación, mi cuaderno. Esa noche, al acostarme, no dormí. Observé el techo por horas. Pensé en todo lo que había vivido en esa casa. En Mila Cesiana, los cumpleaños solos, en los gritos, en los silencios más crueles que las palabras. Pensé en Diego de niño, en cómo lo abrazaba cuando tenía fiebre, en cómo le cosía los disfraces de la escuela, en cómo lo esperaba despierta cuando salía de noche. Pensé en mí, en la mujer que fui, en la que dejé de ser y en la que estaba volviendo. Cuando el cielo empezó a aclarar, me levanté, doblaba las últimas ropas cuando el primer rayo de sol entró por la ventana. Lo sentí en la piel. Era hora. Amaneció sin ruido. No hubo gallos, ni perros, ni radios encendidas. Solo el susurro de una brisa tibia entrando por la ventana entreabierta, acariciando mis mejillas como si supiera que esa era mi última mañana allí. Me levanté sin hacer ruido. Años de convivir con Diego me habían enseñado a moverme como un susurro, como un fantasma en mi propia casa. Fui directo a la cocina, puse agua a calentar y me preparé un café. No prendí las luces. No quería ver el amarillo enfermo de esas paredes. Me senté a la mesa, tomé la taza con ambas manos y respiré hondo. Era el último sorbo de una rutina que me había costado el alma. Cuando terminé, lavé cuidadosamente la taza, la sequé y la dejé en su sitio. Luego tomé el papel que había guardado dentro del cajón de los manteles y escribí pocas palabras, las justas, las necesarias. No escribí «lo siento», porque no lo sentía. Tampoco escribí «te perdono», porque no me lo pidió. Solo escribí «me voy. Gracias por todo. Cuídate. Rita». Dejé el papel sobre la mesa, al lado del azucarero. No debajo, no escondido. Quería que lo viera, que lo leyera, que entendiera que no necesitaba más explicaciones. Fui al cuarto y recogí la maleta. Era pequeña, con ruedas desgastadas, de esas que se arrastran más que ruedan. Adentro lo esencial: documentos, algo de ropa, mi cuaderno de tapas negras, el rosario de mi madre, una bufanda tejida por mí misma muchos inviernos atrás. Todo lo demás lo dejaba
Muebles, platos, manteles, recuerdos. Salí por la puerta trasera. Siempre usaba la principal, pero esa mañana algo en mí necesitaba un silencio aún más profundo. El patio estaba frío, húmedo por el rocío de la madrugada. Mis zapatos se mojaron, pero no importó. Lourdes ya estaba regando sus macetas. Me miró sin sorpresa. Solo asintió levemente y siguió su labor. «Suerte», susurró. Yo solo le sonreí. Agradecí su presencia silenciosa, sus ojos atentos que nunca juzgaron. Caminé hasta la esquina con paso lento. A cada paso sentía que dejaba atrás capas de piel vieja, heridas mal cerradas, palabras tragadas. No miré hacia atrás. No porque no doliera, sino porque mirar atrás era invitar a la duda, a la culpa, al retroceso. Y yo ya había decidido. Tomé el primer colectivo hacia la terminal. Nadie me esperaba allí, pero no me sentí sola. Sentí alivio, sentí algo parecido a libertad, aunque aún no supiera del todo qué hacer con ella. El trayecto fue largo. A través de la ventana, los campos pasaban como páginas de un libro que se cerraba lentamente. El sol comenzaba a calentar y las sombras de los árboles danzaban sobre mi rostro. Pensé en Diego. Imaginé su despertar, su entrada a la cocina, el gesto automático de buscar café, la mirada clavada en la nota. ¿Frunciría el ceño? ¿Se reiría con desprecio? ¿Sentiría algo? Tal vez no. Tal vez seguiría como si nada. O tal vez, por primera vez en años, se daría cuenta de lo que había perdido. Pero ya no era mi problema. La terminal de la ciudad vecina olía a pan recién hecho y a motores viejos. Ivana me esperaba allí, apoyada contra una columna con su pelo recogido y una bufanda enorme que ella misma había teñido de colores imposibles. Me abrazó sin preguntar nada. No hacía falta. Sus brazos eran un hogar más cálido que toda la casa que acababa de dejar. Fuimos directo a mi nueva casa. El taxi avanzaba lento por las calles de tierra. Cada bache hacía temblar el auto, pero yo me sentía firme. Al bajar, me detuve frente a la puerta por unos segundos. Era una casa baja, sencilla, con rejas oxidadas y un jardín que pedía cuidado. Pero era mía. Mía en el sentido más profundo. No legal. No económico. Mía porque la había elegido. Porque la había construido con mi silencio, con mi dolor, con mi esperanza. Entré. La casa olía a pintura fresca, a madera vieja y a futuro. No había muebles más que una cama, una mesa y 2 sillas, pero era suficiente. Me senté. Cerré los ojos. Respiré. No lloré. Otra vez. No. No había lágrimas. Para lo que sentía no era tristeza. Era una paz nueva, desconocida, parecida al descanso después de una larga caminata. Ivana preparó té. Me puso una manta en las piernas. Me habló de una exposición que iba a montar con sus alumnas. Me preguntó si quería ir, si quería ver los cuadros. Le dije que sí. Esa noche dormí como no lo hacía desde que Diego era niño. No hubo ruidos, ni gritos, ni pasos apresurados en el pasillo. Solo el canto lejano de un grillo y el crujido de la madera, que más que asustar, acompañaban. Me desperté con el sol colándose entre las cortinas nuevas. Me senté en la cama, miré mis manos. No temblaban. Desayuné pan con manteca, preparé mi cuaderno y salí a caminar por el barrio. Saludé a una vecina que regaba sus plantas, a un señor que barría la vereda. Me respondieron con sonrisas. Volví a casa con pan fresco y una idea dando vueltas. ¿Y si daba clases otra vez? No de lo que enseñé tantos años, no literatura, ni gramática. No, algo más simple, más mío. Pensé en el bordado. Esa tarde hablé con la encargada de la asociación vecinal.
Me escuchó con atención y me ofreció una sala para los martes y jueves. «No tenemos mucho para pagar», me dijo, «pero si quiere, puede quedarse con lo que juntemos entre las asistentes». Le dije que sí, que me bastaba. Volví a casa con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida no se me escapaba de las manos, que aún podía dar algo, que aún podía ser alguien. En la cocina preparé sopa. La mesa estaba puesta solo para mí, pero no me sentí sola. Miré por la ventana. El cielo se encendía de tonos rosados, como si el universo también celebrara mi decisión. Pensé en Diego. Sí, me pregunté si habría leído la nota, si habría llamado. Revisé mi teléfono. 2 llamadas perdidas. Sin mensajes. No devolví las llamadas. No porque lo odiara, no porque deseara vengarme, sino porque entendí, al fin, que no tenía que volver al lugar donde me rompieron. Porque hay despedidas que no necesitan palabras, solo pasos firmes, silencios largos y puertas que no se cierran con llaves, sino con decisiones. Y esa ya estaba tomada. El día en que abrí el portón de mi casa y vi el primer jazmín brotar, supe que algo dentro de mí también estaba floreciendo. Habían pasado algunas semanas desde mi partida. El calendario colgado en la cocina ya mostraba otro mes, y yo había comenzado a tachar los días no como quien cuenta los que faltan, sino como quien agradece los que ha sobrevivido. La casa, aunque modesta, respiraba conmigo. Cada rincón era un pequeño refugio. Los marcos aún estaban vacíos, pero las paredes comenzaban a tomar calor. Ivana me había traído algunas de sus pinturas. Una mujer de espaldas con el cabello suelto, un atardecer sobre un lago, un par de manos entrelazadas. No me preguntó si quería colgarlas, simplemente las dejó apoyadas contra la pared, como quien sabe que el arte puede acompañar en silencio. Los martes y jueves por la tarde, caminaba hasta la asociación vecinal con mi bolso de hilos, agujas y retazos de telas. El grupo de mujeres que me esperaba era pequeño, pero cálido. Había viudas, abuelas, cuidadoras, todas con historias que cargaban en los ojos, aunque muchas preferían no contarlas. Nos sentábamos en círculo y comenzábamos a bordar. Algunas apenas sabían sostener la aguja, otras tenían dedos ágiles como pájaros. Yo no enseñaba solo puntos, enseñaba paciencia, ritmo, presencia, y ellas me devolvían atención, respeto y algo que no había sentido en años: pertenencia. Una de ellas, Clara, me dijo un día: «Cuando bordás, parece que estás rezando». Sonreí. Tal vez sí, tal vez cada puntada era un rezo que no supe decir con palabras. Las mañanas las dedicaba a caminar. Me gustaba perderme por las calles del barrio, descubrir nombres de árboles, escuchar a los chicos jugar en las veredas. Saludaba al panadero, a la señora del puesto de flores, al hombre del kiosco que siempre tenía la radio encendida. Cada saludo era un pequeño hilo que me unía a esa nueva vida. Ivana venía seguido. A veces traía café, otras frutas, otras solo su risa. Me hablaba de su taller, de sus proyectos con jóvenes artistas, de sus frustraciones con la burocracia cultural. Pero más que hablar, me escuchaba. Sabía cuándo callar, cuándo ofrecer un mate, cuándo sugerirme una caminata por la costanera. Un sábado me llevó a una exposición local. Era en una vieja casona con piso de madera que crujía bajo los pasos. Había cuadros colgados de manera desigual, esculturas hechas con materiales reciclados y un pequeño escenario donde una mujer leía poemas con voz temblorosa. Me senté en una silla del fondo. Miraba todo con ojos nuevos, como si me hubieran devuelto la capacidad de asombrarme. Sentía que algo dentro de mí volvía a respirar con amplitud. Al volver a casa,
Me senté frente a la mesa con una hoja en blanco. No para escribir una carta, ni un poema, ni siquiera una lista. Solo quería ver qué pasaba si dejaba que mi mano se moviera. Y lo que salió no fue un dibujo, ni palabras. Fue un patrón de bordado. Sin pensarlo, estaba diseñando un nuevo mantel. Mientras eso pasaba, del otro lado, el silencio comenzaba a incomodar a Diego. Lo supe porque, una tarde, mientras leía en el jardín, el celular vibró. Una llamada suya. No contesté. Minutos después, un mensaje. ¿Dónde estás? No respondí. No porque quisiera herirlo, sino porque ya no sentía que debía explicar mis decisiones. Él había tenido años para preguntar cómo me sentía. Años para verme encogida en una silla, enmudecida en una casa que se volvía ajena. Y eligió no hacerlo. Las llamadas se repitieron. Algunas a la madrugada, otras al mediodía. Nunca más de una frase. Nunca con disculpas. Solo esa búsqueda ansiosa de control que yo ya no estaba dispuesta a aceptar. Lourdes, mi antigua inquilina, me escribió un mensaje corto. Se lo ve raro. Camina de un lado al otro. No limpia. No cocina. No habla con nadie. Le agradecí la información, pero no pedí más. No quería saber detalles. No necesitaba el drama. Solo me bastaba con confirmar lo que ya intuía. Que mi ausencia no era invisible. Que había dejado un hueco, no por maldad, sino porque durante años fui el sostén invisible que todo lo mantenía en pie. Y ahora, sin ese sostén, todo comenzaba a tambalearse. Una noche, mientras terminaba de bordar el mantel que había diseñado, sonó el timbre. Era Ivana, con una botella de vino y 2 copas. «Hoy brindamos», dijo, «porque estás más viva que nunca». Brindamos bajo la luz tenue de la cocina. Hablamos poco. Miramos una vieja película en blanco y negro. En una escena, una mujer se marchaba de su casa sin mirar atrás. Ivana me miró de reojo. «Esa podría ser vos». «Ya lo fui», le respondí. «Pero ahora quiero ser la que llega, no la que se va». Nos reímos. Fue una risa corta, pero profunda. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno y escribí: «No quiero reconstruir lo que se rompió. Quiero construir algo nuevo, con mis manos, con mi tiempo, con mi silencio». No pensaba en Diego. No con rencor, ni con nostalgia. Lo pensaba como se piensa un sueño que una vez nos pareció importante y luego se desdibuja con la luz del día. La vida seguía, con sus pequeñas alegrías, con su café a la mañana, con sus clases de bordado, con sus silencios tibios. Y en medio de todo eso, yo, Rita, no la madre de, no la esposa de nadie, solo Rita, con todo lo que eso significa. Los días pasaban lentamente, pero con una cadencia que me era propia. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo, uno que no conocía en años, ni siquiera en mi juventud. No era el ritmo acelerado de las responsabilidades ajenas, ni el eco silencioso de una casa que se vuelve prisión. Era mi ritmo, dictado por el sol, la sombra, el hilo y la aguja. Cada mañana me levantaba con la luz cálida filtrándose por las cortinas. El café se hacía en la cocina pequeña pero acogedora. Y mientras esperaba que se enfriara un poco, abría el cuaderno donde escribía, dibujaba y a veces simplemente garabateaba sin pensar. Era un diario de mi reconstrucción, de un renacer que no se gritaba, pero se sentía en cada latido. Las clases de bordado eran mi puente hacia el mundo. La asociación vecinal no era un lugar grande ni lujoso, pero tenía la belleza silenciosa de quienes llegan buscando no solo aprender, sino también pertenecer. Las mujeres que asistían eran distintas, pero compartían algo profundo, historias cargadas de dolores, pérdidas y pequeñas victorias. Clara, la viuda que había perdido a su esposo hacía un año,
Bordaba con una paciencia casi religiosa. Sus manos, temblorosas al principio, se fueron fortaleciendo y su sonrisa tímida comenzó a iluminar las tardes. A veces, entre puntada y puntada, me contaba fragmentos de su vida y yo la escuchaba como si cada palabra fuera un hilo que nos unía. María, una joven que había dejado sus estudios para cuidar a su abuela enferma, aprendía rápido y con entusiasmo. Tenía la mirada de quien sueña con un futuro distinto y encontraba en el bordado una pausa sagrada para su agitada realidad. Yo no solo enseñaba puntadas, enseñaba tiempo, paciencia y, sobre todo, la posibilidad de encontrar belleza en lo pequeño y lo cotidiano. La dignidad que parecía haberse perdido en los rincones oscuros de mi propia historia comenzaba a brillar en cada mantel, en cada pañuelo, en cada pequeño cuadro de tela que salía de mis manos. Mientras tanto, Diego vivía en un espacio cada vez más estrecho. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, pero cada vez más desesperadas. Intentaba controlar desde la distancia, pero la ausencia de mi presencia se había convertido en un vacío que no sabía cómo llenar. Una tarde su voz apareció en mi contestador. «Mamá, necesito hablar contigo». No respondí, no porque no quisiera, sino porque ya no era la mujer que corría a apagar incendios que otros provocaban. Él debía aprender que la vida no se maneja con órdenes ni amenazas. Las semanas siguieron y él volvió a llamar. Al principio, mensajes breves, directos. «Devuélveme las llaves». «¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué no respondes?». Luego, llamadas sin respuesta y finalmente, un mensaje que me detuvo. «No sé cómo vivir sin vos». No fue un reproche ni una amenaza. Fue un lamento. Y por primera vez sentí una punzada diferente. No era dolor por mí, sino por sí mismo. Mientras tanto, yo seguía tejiendo mi nueva vida. Lourdes, la inquilina silenciosa que alguna vez compartió techo conmigo, vino a visitarme un día. Trajo un pastel sencillo y una mirada llena de comprensión. «No, esperaba que te fuera tan bien», me dijo mientras se sentaba en la pequeña sala. «Pero me alegra verte así, Rita». Le sonreí con gratitud. Había aprendido que no necesitaba grandes gestos ni palabras rimbombantes. La compañía silenciosa era suficiente. La ciudad vecina me ofrecía pequeños placeres que parecían invisibles para otros, pero no para mí. Los mercados con frutas frescas, los domingos en la plaza con música en vivo, las tardes de lectura en la biblioteca municipal, donde los libros no solo contaban historias, sino también me devolvían fragmentos de mí misma. Un día, Ivana me invitó a participar en un proyecto artístico comunitario. Consistía en bordar historias personales para crear una gran obra colectiva que sería expuesta en el centro cultural. Al principio dudé, pero algo en esa propuesta resonó conmigo. Era la posibilidad de convertir mi silencio en arte, mi dolor en belleza. Trabajé durante semanas en aquella pieza. Bordé con hilos que elegí uno a uno. Cada puntada llevaba la memoria de años, el peso de silencios y el anhelo de libertad. Cuando la obra estuvo lista, sentí que no solo había creado un objeto, sino que había cerrado un capítulo y abierto otro. La noche de la inauguración, mientras observaba las piezas de otras mujeres, una sensación profunda de paz me invadió. No estaba sola. Estábamos todas allí, en nuestros bordados, en nuestras historias, en nuestras voces calladas pero poderosas. Diego, en cambio, parecía perderse en la soledad que él mismo había creado. Su número aparecía en mi teléfono en momentos inesperados, pero yo ya había aprendido a dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Sabía que él enfrentaba sus demonios sin mí, y eso, aunque doloroso, era necesario. Una mañana, mientras organizaba mis cosas en la pequeña casa, encontré una carta que había dejado para él. No era un reproche, ni un pedido. Era un mensaje breve,
Una despedida que ya no necesitaba palabras grandilocuentes. Diego, te deseo que encuentres la paz que yo busco ahora. No seré más la sombra que oscurece tu camino. Te dejo mi amor y mi silencio. Rita. No la envié. No quería que la tuviera para usarla. Era para mí, para cerrar el círculo que empezaba con la primera vez que me pidió que me fuera. El sol entraba por la ventana y en su luz encontré la fuerza para seguir adelante. No había rencores, solo la aceptación profunda de que la vida me había dado una segunda oportunidad, y esta vez sería para mí. El sonido de la ciudad, el murmullo de las hojas, la textura del hilo entre mis dedos. Todo formaba parte de una nueva sinfonía, una que yo dirigía con la calma y la dignidad que siempre había merecido. Y aunque Diego seguía en su mundo frío y solitario, yo ya no era la mujer que temía ser invisible. Ahora, cada puntada, cada paso, cada silencio, era una afirmación de vida. El crepúsculo cubría la ciudad con un manto de tonos anaranjados y violetas, mientras yo caminaba lentamente hacia el antiguo barrio donde había pasado la mayor parte de mi vida. El aire era fresco, y el sonido lejano de un perro ladrando se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas secas que comenzaban a caer. No sentía ni miedo ni tristeza, solo una calma profunda, como si cada paso que daba me acercara a un renacer que había esperado durante décadas. La mujer que regresaba no era la misma que alguna vez dobló esas ropas con manos cansadas y ojos apagados. Ahora era alguien que había encontrado una fuerza interior y una dignidad que ni el desprecio ni el abandono podían arrebatarle. Al doblar la esquina, vi la fachada de la casa donde había vivido con Diego. La casa que una vez fue el refugio de sueños y esperanzas, pero que con el tiempo se había convertido en una prisión silenciosa. Las ventanas estaban cerradas y el porche parecía tan vacío como el vínculo que una vez compartimos. Mi corazón no se llenó de rencor, sino de una serenidad que había costado construir. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo para siempre. Con paso firme, entré al pequeño edificio donde debía resolver el último trámite pendiente, cerrar la cuenta del agua a mi nombre y entregar las llaves oficialmente. La oficina de administración era sencilla, con paredes blancas y un aroma a papel viejo. Mientras esperaba en la fila, mis pensamientos viajaron a los momentos en que Diego me había convertido en un peso, en un estorbo. Recordé su voz fría, diciéndome que debía irme, su mirada dura y sus palabras cortantes. Pero también recordé mi silencio, mi paciencia y la fortaleza que me permitió planear en secreto mi escape, mi renacimiento. Cuando me llamaron para firmar los papeles, levanté la vista y vi a Diego en la distancia, parado en la acera, con el ceño fruncido y una mezcla de sorpresa y confusión en sus ojos. Por un momento sentí un leve temblor en el pecho, una chispa de lo que alguna vez fue amor, pero pronto la sustituí por una sonrisa serena. Él intentó llamarme, levantar la mano en un gesto torpe, pero no respondí. Solo le devolví un gesto leve, un adiós sin palabras, sin reproches, sin rencores. Era mi despedida definitiva. Salí del edificio y me detuve un instante para mirar el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a brillar y la ciudad se envolvía en una quietud que parecía bendecir mi nueva etapa. Caminé por las calles que conocía tan bien, sintiendo la libertad en cada respiración, en cada movimiento. Pensé en Ivana, la amiga que me había tendido la mano cuando más lo necesitaba, en Lourdes, la silenciosa compañera que siempre respetó mi espacio, y en todas las personas que, de alguna manera, me habían recordado que aún podía ser vista y valorada. Al llegar a la pequeña casa que había comprado con mis ahorros, sentí que el corazón me latía con fuerza. No era una mansión ni un refugio lujoso,
pero era mío, construido con años de esfuerzo y silenciosa resistencia. La puerta cedió bajo mi mano y al entrar fui recibida por el aroma a madera vieja y a posibilidades nuevas. Cada rincón contaba una historia de esperanza y dignidad recuperada. Ivana llegó esa misma tarde para ayudarme a organizar el espacio. Mientras colocábamos los cuadros en las paredes y desempolvábamos los muebles, hablamos de arte, de vida y de futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había vuelto a ser alguien más que una sombra en la casa de otro. Empecé a soñar con pequeños proyectos, como las clases de bordado que podría impartir en la asociación local, con la esperanza de reconectar con un mundo que me había olvidado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Conocí a vecinos amables que me recibieron con sonrisas cálidas, y poco a poco fui tejiendo una red de nuevas amistades que llenaban de color mis jornadas. Cada clase que daba, cada conversación que tenía, me devolvía un pedazo de la mujer que había dejado atrás años atrás. La dignidad volvió a ser mi bandera y la libertad mi recompensa más preciada. Mientras tanto, Diego quedó atrapado en su soledad, rodeado de paredes vacías y ecos de lo que pudo haber sido. Intentó contactarme en varias ocasiones, con mensajes y llamadas que dejé sin respuesta. No por rencor, sino porque comprendí que mi camino ya no tenía retorno hacia ese pasado frío y doloroso. La distancia era la única forma de protegerme y de seguir creciendo. Un día, caminando por la plaza del pueblo, me crucé con una joven madre que parecía perdida. Recordé mis propios miedos y dolores y decidí acercarme para ofrecerle una palabra amiga. En ese pequeño acto vi el sentido profundo de mi nueva vida. No solo sobrevivir, sino ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. La vida, entendí, siempre tiene espacio para el renacimiento, incluso después de las noches más oscuras. Con el tiempo, mi historia se convirtió en un susurro entre quienes me conocían. No necesitaba grandes declaraciones ni confrontaciones públicas. Mi silencio, mi dignidad y mi paz interior eran la respuesta más poderosa. La libertad que había encontrado no dependía de terceros, sino de mi capacidad para amar y respetar a quien soy. Mientras el sol se ocultaba una vez más, me senté en el porche de mi casa, mirando el horizonte teñido de luces suaves. Respiré profundo, consciente de que el viaje no había terminado, pero segura de que el rumbo ahora era mío. En ese instante comprendí que el verdadero valor no está en las palabras ni en las peleas, sino en la capacidad de seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. Diego quedó atrás, en esa casa que ya no era más mi prisión, sino su soledad. Y aunque nunca entendió completamente, aprendí que el amor no se impone, no se exige ni se amenaza. El amor verdadero empieza con uno mismo, y eso es lo que finalmente me salvó. Caminé hacia el interior, cerré la puerta con suavidad y me dirigí a la ventana. Afuera, las estrellas brillaban con una intensidad que parecía cantar una melodía de esperanza y libertad. Sonreí, sabiendo que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde podía ser libre, digna y feliz.